En el sótano polvoriento de una biblioteca abandonada en Toledo, un historiador llamado Dr. Samuel Herrera descubrió un mapa que no figuraba en ningún registro. No estaba dibujado con tinta, sino con algo parecido al oro líquido, y los continentes parecían moverse suavemente bajo la luz, como si respiraran. En una esquina del pergamino, una frase escrita en latín advertía: Non omnia inventa sum donum. No todo lo descubierto es un regalo. El mapa no señalaba países ni mares, sino 7 puntos de fuego, lugares del mundo donde, según una antigua orden secreta, dormían los tesoros prohibidos, reliquias que nunca debieron ser encontradas. El primer punto lo llevó a la selva del Petén, en Guatemala. Guiado por un arqueólogo local, Samuel descendió a una pirámide oculta bajo la tierra. Allí encontró una cámara sellada, donde un corazón tallado en obsidiana latía lentamente sobre un pedestal. Cada vez que Samuel se acercaba, su propio corazón se aceleraba al mismo ritmo. En las paredes, jeroglíficos advertían que el objeto no era un tesoro, sino una semilla. Una noche, incapaz de resistir la curiosidad, lo tocó. El pulso del corazón se detuvo. Y durante unos segundos, toda la selva quedó en silencio absoluto, ni insectos, ni viento, ni aves. Desde ese día, los árboles a su alrededor comenzaron a crecer más rápido, retorcidos, buscando la luz del sol como si algo antiguo hubiera despertado bajo la tierra. El segundo fuego lo condujo al desierto del Gobi, en Mongolia. Allí, entre dunas y ruinas olvidadas, halló una brújula construida con huesos humanos. Su aguja no apuntaba al norte, sino hacia las personas, giraba lentamente hasta alinearse con el pecho del ser más cercano. Un monje que lo acompañaba le explicó que aquel objeto perteneció a un emperador que deseaba encontrar el alma más pura para reinar sobre el mundo. Quien la usara, decía la leyenda, terminaría viéndose reflejado en ella, y al hacerlo, la brújula lo señalaría a sí mismo. Samuel no creyó en supersticiones, hasta que, una noche, la aguja comenzó a girar sin control y se detuvo, apuntando directamente hacia él. En las ruinas submarinas de Alejandría, buzos egipcios encontraron un espejo cubierto de algas negras. Samuel viajó para estudiarlo. Descubrió que no reflejaba luz alguna, salvo durante los eclipses. Cuando el sol y la luna se alineaban, el espejo mostraba imágenes que no pertenecían al pasado ni al futuro, sino a lo que podría haber sido. Una noche, Samuel vio en el espejo un mundo donde nunca había tocado el corazón de obsidiana, donde el mapa aún dormía bajo el polvo, y donde su rostro no estaba marcado por las sombras. Pero cuanto más lo observaba, más se distorsionaban las imágenes, hasta que lo vio todo, la humanidad arrodillada frente a un cielo de fuego. El reflejo sonrió. No era su reflejo. De regreso en Toledo, Samuel extendió el mapa sobre una mesa. Las 7 marcas brillaban más intensamente. 3 ya estaban abiertas, el corazón, la brújula y el espejo, y el oro líquido fluía entre ellas como sangre viva. Entonces comprendió el propósito del mapa. No era una guía para encontrar los tesoros, sino para liberarlos. Intentó quemarlo, pero el fuego no lo tocaba. Intentó romperlo, y el mapa se replegó sobre sí mismo como si respirara, murmurando en una lengua perdida. En los días siguientes, comenzaron a ocurrir cosas imposibles. Los relojes se detenían, las sombras se movían sin cuerpos, y la tierra vibraba bajo sus pies. Era como si el mundo mismo tratara de corregir un error. Siguiendo el último resplandor del mapa, Samuel descendió a una cueva bajo los montes de Toledo. Allí encontró 7 sarcófagos de piedra, cada uno con un símbolo de fuego tallado en la tapa. Dentro, en lugar de cuerpos, había objetos, una copa, una máscara, un anillo, un cuchillo, un libro, un ojo de cristal y el mapa mismo. El aire olía a polvo antiguo y ceniza. Una voz, ni masculina ni femenina, resonó en la oscuridad. Los hombres llaman tesoro a lo que no entienden. Pero lo que guardamos aquí no era riqueza, era advertencia. El suelo tembló. Los sarcófagos comenzaron a abrirse. El amanecer siguiente nunca llegó. El cielo sobre Toledo ardió con un resplandor dorado, y durante 7 minutos exactos, el mundo entero escuchó un sonido bajo y grave, como si la tierra exhalara. Cuando todo terminó, el mapa desapareció. Solo quedó una inscripción grabada en piedra, descubierta años después por arqueólogos. El hombre desenterró los tesoros del cielo y llamó a su caída descubrimiento. Desde entonces, en cada rincón del planeta, surgen rumores de nuevos objetos imposibles,
brújulas que laten, espejos que respiran, piedras que susurran nombres. Quizás los tesoros nunca se fueron. Quizás siempre estuvieron esperando a que alguien los recordara. 50 años después de la desaparición del Dr. Samuel Herrera, un satélite de observación europeo captó una imagen extraña sobre el desierto del Gobi. Entre las dunas, una marca luminosa había aparecido, con la forma exacta del antiguo mapa dorado. Nadie pudo explicarlo. Las líneas brillaban durante la noche, como si la arena ocultara un circuito encendido. El gobierno chino envió un equipo de investigación, pero las señales de radio se distorsionaron. Solo una grabación sobrevivió, llena de estática, donde una voz repetía una frase en un idioma desconocido. Septem flammae respirant. Las 7 llamas respiran. Al difundirse la noticia, el mundo recordó la historia del arqueólogo desaparecido. Lo que pocos sabían era que una organización secreta ya seguía sus pasos desde hacía décadas, la Orden de la Ceniza, fundada por aquellos que habían intentado destruir los tesoros sin éxito. Y ahora, las 7 reliquias estaban volviendo a despertar. En una pequeña ciudad del sur de España, una niña llamada Lucía comenzó a hablar con su reflejo. Decía que la otra Lucía le contaba cosas que aún no habían sucedido, accidentes, lluvias, muertes. Sus padres pensaron que era un juego, hasta que una noche, el reflejo se negó a moverse al mismo tiempo que ella. Los espejos del vecindario comenzaron a empañarse, incluso sin humedad. Y cuando los investigadores de la Orden de la Ceniza llegaron, encontraron la casa vacía, salvo por una frase escrita desde dentro del espejo. El tercer fuego ha despertado. El espejo fue llevado a un laboratorio secreto, pero su superficie seguía moviéndose como agua, y a veces, reflejaba lugares que no existían en la Tierra. Mientras tanto, en Islandia, un pescador encontró una brújula oxidada entre restos de un naufragio. Sin saber su origen, la vendió en un mercado local. El comprador fue un joven astrónomo llamado Elías Brandur, quien la llevó a su observatorio. Durante una aurora boreal, la brújula comenzó a girar violentamente y, al detenerse, apuntó hacia el cielo. No al norte. Al vacío. Esa misma noche, los telescopios detectaron un objeto desconocido orbitando la Tierra, una forma irregular, brillante, que parecía moverse de manera consciente. Elías grabó un mensaje de voz antes de desaparecer. La brújula no busca direcciones. Busca a quien mira. Al día siguiente, la aurora no se apagó. Se extendió hacia el sur, pintando de verde y dorado los cielos de Europa. En una cueva olvidada bajo los montes de Toledo, un grupo de arqueólogos encontró un cuerpo preservado en sal. Era Samuel Herrera, intacto, con el mapa de oro grabado en su piel. Pero lo imposible fue que, al exponerlo a la luz del sol, el cuerpo abrió los ojos. ¿Cuánto tiempo he dormido?, preguntó. Sus pupilas eran del mismo dorado líquido que las líneas del mapa. Los científicos lo aislaron, pero Samuel ya no parecía humano, su sangre brillaba con una tenue fosforescencia, y en sus sueños murmuraba nombres de lugares que no existían en ningún mapa moderno. Al despertar, escribió una frase con temblorosa caligrafía en la pared de su celda. Los tesoros no eran objetos. Eran puertas. Guiado por las visiones que lo asaltaban cada noche, Samuel convenció a la orden de llevarlo al desierto del Gobi. Cuando llegaron, encontraron un cráter inmenso, donde las luces del satélite habían sido vistas. Bajo la arena se escondía una ciudad de cristal. Los edificios reflejaban el cielo como espejos curvos, y dentro de ellos flotaban esferas de energía con figuras humanas en su interior. Eran los antiguos guardianes, seres que habían sellado los tesoros hace milenios, atrapados en un ciclo de vigilancia eterna. Samuel se acercó a una de las esferas. Dentro estaba su propio reflejo. Al tocarla, escuchó una voz en su cabeza. El séptimo fuego arderá en tu nombre. La humanidad abrirá su propio final. El suelo comenzó a temblar. Las estructuras de cristal se derritieron en ríos de luz. Y en el cielo, una grieta dorada se abrió, dejando ver algo inmenso, respirando, como si el universo tuviera un corazón. El mundo cambió. Las brújulas dejaron de funcionar. Los relojes se detenían a medianoche. Los mares parecían retroceder, como si la tierra contuviera la respiración. En una transmisión perdida, captada por radios en todo el planeta, se escuchó la voz de Samuel. He visto el octavo fuego. No pertenece a este mundo. No busca ser adorado, sino recordado.
Luego, silencio. Y en los días siguientes, comenzaron a aparecer pequeñas marcas doradas en las palmas de algunos niños, en distintos continentes. Marcas con la forma exacta del antiguo mapa. Los tesoros, al final, no habían sido descubiertos. Habían despertado. El primer caso ocurrió en Lima. Un niño de 8 años fue filmado caminando sobre el agua de un charco después de la lluvia. Luego, en Yakarta, una niña detuvo un terremoto con solo extender su mano hacia el suelo. Ninguno de ellos recordaba haber hecho nada. Todos compartían una misma marca, un fragmento brillante de mapa en la palma, como si el oro líquido de la antigüedad hubiese brotado de su piel. La prensa los llamó los niños dorados. Pero en los círculos secretos de la Orden de la Ceniza, sabían lo que realmente eran. No prodigios, sino conductos. Canales vivos por los que los 7 fuegos, y el octavo, comenzaban a manifestarse. Cada niño, sin saberlo, era un punto en el antiguo mapa. Y cuando sus sueños coincidían, los cielos temblaban. En una clínica psiquiátrica de Buenos Aires, un paciente llamado Elías Brandur, el astrónomo islandés desaparecido años atrás, despertó sin explicación. Su cuerpo estaba débil, pero sus ojos, al abrirse, reflejaban auroras. Dijo una frase que los médicos no entendieron. El mapa ya no está sobre la Tierra. Ahora somos el mapa. Durante los días siguientes, Elías dibujó cientos de símbolos en las paredes. Cada figura representaba un evento que aún no había sucedido, tormentas en ciudades soleadas, eclipses imposibles, y una sombra que caía sobre el planeta como una segunda luna. Todo estaba fechado. Y cada fecha, al llegar, se cumplía con precisión aterradora. La Orden interceptó las notas y comprendió, los tesoros no solo alteraban el presente, sino la estructura misma del tiempo. En las costas de Galicia, pescadores comenzaron a escuchar sus nombres en las olas. Las mareas hablaban. A veces, las aguas susurraban fragmentos de lenguas antiguas, otras veces, repetían frases de personas muertas hacía siglos. Los oceanógrafos hallaron en el fondo marino una grieta enorme, de la que emanaba una luz dorada como lava líquida. Y de esa grieta surgía una voz coral, tan profunda que las máquinas no podían grabarla sin romperse. Samuel Herrera, que ahora vivía escondido en un monasterio en ruinas, reconoció la frecuencia. Era la misma que había escuchado en los sueños antes de encontrar el primer tesoro. Escribió una carta final, enviada a Althea Morn, líder actual de la Orden. El mar ha recordado lo que el cielo olvidó. El octavo fuego no busca destruir, busca despertar. Pero cuando todos los fuegos respiren al unísono, el mundo dejará de ser materia y se convertirá en memoria. A medianoche, Londres desapareció durante 47 segundos. Los satélites mostraron un vacío absoluto, ni luz, ni movimiento, ni sonido. Luego, la ciudad reapareció, pero no igual. Las calles estaban torcidas, los relojes marcaban distintas horas, y los reflejos en los escaparates mostraban un cielo con 2 lunas. El gobierno selló la zona y la declaró evento de distorsión espacio-temporal. Sin embargo, los sobrevivientes describían lo mismo, un resplandor dorado y la voz de un niño diciendo, el mapa está completo. Los científicos, incapaces de explicarlo, recurrieron a textos antiguos. Y allí estaba, en la última página del cuaderno de Samuel, un dibujo de una ciudad con 2 lunas. Debajo, una sola palabra, comienzo. En los cielos del planeta entero apareció una línea de luz que atravesaba continentes como una vena incandescente. Era el mapa. Pero no en papel, ni piedra, ni carne. Ahora el mapa recorría la atmósfera misma, flotando en el aire como una cicatriz luminosa. Los niños dorados comenzaron a reunirse, sin saber cómo, atraídos por sueños compartidos. Sus ojos brillaban como vidrio fundido. Y al tocarse las manos, el suelo temblaba, los relojes se quebraban, y el aire se llenaba de una vibración que parecía música y lamento a la vez. En lo alto, la grieta en el cielo se abrió por completo, y del resplandor emergió una figura imposible, ni Dios ni hombre, sino una forma de memoria pura, compuesta por todas las civilizaciones que alguna vez existieron. La humanidad lo llamó el octavo fuego. Pero Samuel, observando desde la distancia, comprendió lo que realmente era. El recuerdo del universo de sí mismo. Cuando la luz tocó la tierra, el tiempo se disolvió. Las montañas recordaron cuando eran polvo, los ríos recordaron sus nacimientos, y los hombres sintieron en su piel el eco de todas las vidas que habían sido.
Por una fracción de segundo, todo fue uno. Y luego, nada. La Tierra no fue destruida. Simplemente cambió de estado. Los pocos que sobrevivieron, si esa palabra aún tenía sentido, describieron un mundo donde las ciudades eran transparentes, el cielo respiraba, y las estrellas se movían como pensamientos. El mapa había cumplido su propósito, convertir la realidad en una memoria eterna. Nadie volvió a ver a Samuel Herrera. Solo quedó su voz, grabada en una frecuencia que no pertenece al sonido. Los tesoros eran semillas. El mundo era el jardín. Y nosotros, fuimos la cosecha. El amanecer ya no tenía color. Era una vibración suave, un susurro que se extendía por el aire como si el mundo respirara despacio. No existía el viento ni el paso del tiempo, solo un latido constante que lo envolvía todo. Los humanos que despertaron después del gran recuerdo, se llamaban a sí mismos los herederos del silencio. No sabían cuántos eran, ni cuánto tiempo había pasado. Las ciudades eran ruinas de cristal translúcido, los ríos fluían hacia el cielo, y las sombras se movían solas, recordando los cuerpos que las habían proyectado. Entre ellos estaba Nara, una joven que aún conservaba algo que los demás habían perdido, el miedo. Los demás caminaban serenos, como si fueran parte del paisaje, pero Nara escuchaba voces en los reflejos del agua. Voces que repetían un nombre prohibido, Samuel Herrera. Una noche, mientras todos dormían bajo un cielo que se encendía y apagaba como un corazón gigante, Nara siguió el eco de esas voces hasta los restos de una cúpula dorada. Allí encontró un objeto imposible, un reloj que todavía marcaba la hora. Y en su centro, grabadas con precisión de orfebre, estaban las palabras. El tiempo no desapareció. Solo se escondió en quienes aún pueden recordar. Nara comenzó a tener visiones. En ellas, veía un grupo de figuras envueltas en polvo de luz, construyendo algo en las alturas, una ciudad suspendida entre la tierra y el firmamento. Cada ladrillo era un recuerdo, cada muro una emoción antigua. Eran los arquitectos del eco, los últimos guardianes de la memoria humana. Su líder era una sombra con ojos como espejos, que respondía al nombre de Elías Brandur. Cuando Nara lo encontró, comprendió que él no estaba vivo, al menos no en el sentido antiguo de la palabra. Elías existía entre los recuerdos, moviéndose como pensamiento. Le habló sin boca ni voz. El octavo fuego no destruyó nada. Solo nos devolvió al principio. Pero el principio es una espiral, y cada vuelta se hace más pequeña. Elías le mostró algo oculto bajo la ciudad de cristal, una semilla negra, latente, que pulsaba al ritmo del universo. Este es el último tesoro, dijo. Si florece, todo comenzará de nuevo. Si lo destruyes, el recuerdo se desvanecerá para siempre. Nara llevó la semilla a un valle donde el suelo aún respiraba. Allí crecían árboles transparentes cuyos frutos eran lágrimas sólidas, y en el aire flotaban murmullos de antiguas canciones humanas. Cada paso que daba hacía que el mundo se torciera, como si la realidad dudara de sí misma. El tiempo la rodeaba, intentando seducirla, le mostraba la infancia que nunca tuvo, la ciudad antes del despertar, los rostros que amó y que el fuego borró. En medio del valle, Nara comprendió la verdad, el mundo no había sobrevivido, había sido recordado. Y el recuerdo, cansado de repetirse, quería descansar. Llorando, plantó la semilla negra en el suelo. El valle se iluminó con una luz dorada, más suave que el amanecer, más pura que el fuego. La tierra se abrió y del interior surgió una flor de sombras, que respiró una sola vez, y luego se disolvió. Con la flor, vino el silencio. Un silencio más profundo que el espacio. Los herederos comenzaron a desaparecer uno a uno, sin dolor, sin miedo. Sus cuerpos se transformaban en polvo brillante que ascendía al cielo, formando una constelación nueva, la memoria del mundo. Nara fue la última. Antes de desvanecerse, escuchó la voz de Samuel Herrera en su mente. El olvido no es enemigo de la memoria. Es su descanso. Hemos cerrado el círculo. Cuando su cuerpo se convirtió en luz, el reloj que llevaba en el pecho se detuvo por primera vez. El tiempo había vuelto a dormir. Miles de años después, si es que, después, aún significaba algo, una chispa dorada cayó sobre un planeta joven. En su interior, dormía una semilla diminuta, negra y viva. Cuando la lluvia tocó su superficie, la semilla se abrió. Y del barro surgió una criatura de piel cálida, curiosa, temerosa.
Sus ojos reflejaban estrellas que aún no existían. El universo, paciente y antiguo, suspiró como si recordara una melodía conocida. Había comenzado otra vez. Los tesoros ocultos nunca desaparecen, decía la brisa. Solo esperan a que alguien los vuelva a soñar. El planeta joven se llamaba Auren. No tenía historia, pero tenía ecos, murmullos que se deslizaban por las montañas, voces atrapadas en las rocas. Los primeros habitantes creyeron que eran los susurros de los dioses, y levantaron templos de piedra para escucharlos mejor. Entre ellos nació Lira, una niña con ojos que brillaban como si recordaran un sol que ya no existía. Desde pequeña soñaba con un valle donde los árboles eran de cristal y las flores respiraban luz. Cuando contaba sus sueños, los ancianos del pueblo se persignaban, decían que hablaba con el eco del olvido. Pero Lira no temía. Una noche, mientras el cielo se agitaba con auroras violetas, siguió el sonido de una voz familiar. La llevó hasta una grieta en la tierra, y allí encontró un objeto imposible, un reloj antiguo, oxidado, detenido en la medianoche. Cuando lo tocó, el aire cambió. El reloj comenzó a latir. Y con cada tic, un recuerdo desconocido despertaba en su mente, un nombre, Nara, y una frase. Lo que fue hombre, ahora es hoja. Lo que fue mundo, ahora sueña. Lira ocultó el reloj, pero pronto descubrió que no estaba sola. Otros jóvenes del pueblo habían comenzado a tener los mismos sueños, ciudades de cristal, guerras de fuego, hombres que hablaban con árboles. Sin entenderlo, se reunieron en secreto, y juntos formaron la Orden del Recuerdo. Su líder era un muchacho llamado Herón, curioso y temerario. Creía que los sueños eran fragmentos de una era anterior, un mensaje dejado por los antiguos. Bajo la luz del reloj de Lira, descubrieron grabadas en su superficie unas diminutas líneas, como un mapa microscópico. Al ampliarlas con lentes talladas en piedra, vieron que mostraban un lugar, un punto en el norte, donde el cielo se doblaba como un espejo. Decidieron ir. La travesía duró semanas. Atravesaron desiertos que cantaban al anochecer, cruzaron mares de neblina, hasta que llegaron a un valle cubierto por una vegetación dorada. Allí, entre las raíces, hallaron una cúpula enterrada, una estructura de cristal puro, intacta, respirando aún después de milenios. Dentro de la cúpula, no encontraron oro ni piedras preciosas. Encontraron memorias líquidas. Frascos que contenían momentos de vida, risas, lágrimas, canciones, miradas. Cuando Lira abrió uno, vio un rostro, una mujer plantando una semilla negra bajo un cielo en ruinas. Era Nara. Las paredes vibraron. La cúpula se iluminó. Una voz, profunda y serena, habló desde todas partes. Has despertado el tesoro del alma. Si continúas, recordarás todo. Pero el conocimiento trae el peso del final. Herón, cegado por la curiosidad, rompió los frascos. La memoria se liberó como una tormenta dorada, y miles de imágenes llenaron el aire. El mundo antiguo revivió, las guerras, los tesoros, los hombres que intentaron dominar el olvido. Y con esas visiones, algo más despertó. Desde el fondo del valle surgió una figura de sombra y fuego, un guardián tallado en el recuerdo mismo, Elías Brandur. No era un enemigo, sino un eco que cumplía su propósito. Les habló con voz de trueno suave. El mundo no soporta recordar tanto. Cada memoria exige su sacrificio. ¿Estás dispuesto a olvidar tu nombre para salvar lo que queda? Lira comprendió lo que debía hacer. Tomó el reloj, que ahora brillaba con luz propia, y lo colocó en el centro de la cúpula. El tiempo empezó a girar hacia atrás, y con cada vuelta, los rostros y las ruinas se desvanecían. Herón gritó, intentando detenerla, pero ella sonrió con calma. No somos los primeros. Pero si lo hago bien, tal vez seamos los últimos. El reloj estalló en una llamarada blanca. El valle entero se convirtió en un espejo de luz que ascendió al cielo. Cuando el resplandor se apagó, no quedó nada, ni templos, ni memorias, ni nombres. Solo una brisa tibia que cruzaba las montañas. Y una flor solitaria, negra y luminosa, creciendo donde antes estuvo la cúpula. Epílogo, el eco que sueña. Miles de eras después, un niño cavó en la arena de una playa y encontró algo brillante. Una pieza curva, parecida a la mitad de un reloj. Al sostenerla, escuchó un sonido tenue, como una respiración antigua. El mar se agitó.
Las olas susurraron en un idioma olvidado, tan dulce que hizo llorar al niño sin saber por qué. Los tesoros ocultos no son malditos, decía la voz. Solo nos recuerdan que cada descubrimiento tiene un precio. Y el niño, sin entender del todo, arrojó la pieza al mar. El océano la tragó, y el mundo siguió girando. Sin saber que acababa de salvarse, una vez más, del peso insoportable de recordar demasiado. El mar siempre ha tenido memoria. Cada ola lleva secretos, cada corriente arrastra voces que nadie escucha. Pero después de que el niño lanzó aquel fragmento brillante al agua, algo cambió en las profundidades. Durante siglos, los océanos guardaron silencio. Hasta que, una noche sin luna, un destello subió desde el fondo del abismo. Los pescadores del Atlántico juraron haber visto un resplandor azul recorrer las aguas como una vena viva. Los satélites captaron ondas inexplicables, patrones que formaban una palabra en el lenguaje perdido de Auren. Despierta. En el laboratorio suboceánico de Hydra Corp, la científica Dr. Vega Maren analizó los datos. El pulso energético no era natural. Tenía ritmo, intención. Era un mensaje. Y en medio del mensaje, la firma de algo imposible. Liranara, una identidad que, según los registros, nunca había existido. Vega viajó en el submarino Calypso V hacia la fosa de las estrellas muertas, donde el pulso parecía originarse. A medida que descendía, la oscuridad se volvía espesa, casi sólida, como si el mar no quisiera que nadie lo tocara. A 9000 metros, las luces del Calipso revelaron ruinas gigantescas cubiertas de coral luminoso. Columnas, estatuas, techos hundidos, un templo dormido bajo el tiempo. Y en el centro, flotando intacta, una cúpula de cristal dorado, igual a la de los sueños de Lyra. Dentro, algo latía. Un reloj. Vega, hipnotizada, se acercó. El reloj no marcaba horas, sino recuerdos. Cada giro mostraba imágenes proyectadas en el agua, el rostro de Lyra, el sacrificio, el valle y la flor negra que germinó después del olvido. De pronto, una voz resonó en la cabina. El mar es el guardián de lo que los hombres quisieron enterrar. Y tú, Vega Maren, eres su siguiente memoria. El reloj se abrió como un ojo. Una corriente invisible envolvió el submarino, y el mundo se torció. Cuando Vega despertó, ya no estaba bajo el mar. Flotaba en un espacio inmenso, líquido y luminoso, donde los edificios se movían como criaturas vivas. Era una ciudad transparente, hecha de agua sólida y sonido. Miles de figuras caminaban por las calles, cada una formada de reflejos. No eran personas. Eran recuerdos materializados, emociones, sueños, fragmentos de vidas olvidadas. Una de ellas se acercó. Era Lyra. Bienvenida al archivo del olvido, dijo. Aquí se guardan los tesoros que el mundo no soportó conservar. Vega, sobrecogida, comprendió, el mar había preservado todo lo que la humanidad intentó destruir. Las guerras, los amores, los errores. Todo seguía existiendo en forma de ecos líquidos. Lyra le mostró un espejo flotante. En su reflejo, Vega vio no su rostro, sino el de Herón, aquel muchacho de los antiguos tiempos, mirando desde otra era. El ciclo se repite, dijo Lyra. Cada vez que olvidamos, alguien recuerda. Y cada recuerdo crea un nuevo mundo. Vega comprendió el propósito del reloj. No era un artefacto, sino una semilla de tiempo, destinada a despertar cuando la humanidad estuviera lista para enfrentar sus errores. Pero algo más se movía en las aguas del archivo. Desde las sombras del fondo, surgió una figura enorme, Elías Brandur, el antiguo guardián, renacido como un coloso de sal y memoria. Sus ojos eran faros, su voz, una marea rugiente. El océano ya no puede contenerlos. Los recuerdos exigen forma. El mundo será inundado por lo que quiso olvidar. El agua comenzó a elevarse, derramándose sobre los límites del archivo. Vega corrió hacia el reloj, que brillaba como un sol ahogado. Lyra la siguió. Si lo activas, el mar recordará todo, advirtió Lyra. Y la humanidad también. Pero tal vez eso la destruya. Vega la miró con calma. Tal vez es hora de que recordemos quiénes fuimos. Giró el reloj. El agua estalló en luz. En la superficie, las olas se alzaron hasta tocar las nubes. Los satélites cayeron uno por uno.
El planeta entero se cubrió de un resplandor líquido que absorbió las fronteras, los idiomas, las edades. Durante 3 días, no hubo noticias, ni guerras, ni tiempo. Solo silencio. Y luego, el mar retrocedió. Cuando los humanos abrieron los ojos, recordaban cosas que no podían pertenecerles. Vidas pasadas, nombres antiguos, canciones en lenguas que no existían. Todos soñaban con una flor negra creciendo bajo un cielo dorado. En el fondo del océano, el reloj se detuvo. En su esfera, una última frase brilló antes de apagarse. El olvido fue el mayor tesoro. Y lo hemos gastado todo.